Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Hoy les voy a enseñar cómo realizar este columpio en el que los protagonistas son Santa y la señora Claus. Entonces este paso a paso completo y detallado lo van a encontrar a continuación conmigo. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso, que nos dejen sus comentarios allí en la parte baja, si nos dejan todos sus comentarios, las personas que están en el chat. Muchas gracias a esas personas que se encuentran siempre en los chats apoyándonos, dejándonos sus comentarios. Muchos abrazos. Sabemos que hay personas en este momento de Perú, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de España, de muchas partes de la colonia latina de los Estados Unidos. Muchas gracias por el apoyo que nos dan. Recuerden compartir este video en todos sus grupos para que alcancen a llegar todas las personas que de pronto en este momento no están conectados y puedan aprender las técnicas que les voy a enseñar hoy. También quiero hoy saludar especialmente a los nuevos miembros, como son Dorin Matiller, no sé pronunciarlo muy bien, pero muchas gracias Doriney, un abrazo grande. Elies Santos, Maggie Espinosa, ¿sí? Y a todas las personas que nos están acompañando en el chat, muchas gracias por acompañarnos y espero que les guste mucho este proyecto, así como me encantó a mí. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo, si está rojo es porque aún no te has suscrito. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publicamos un nuevo paso a paso y déjanos tus comentarios. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Entonces, no hablándoles más, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto en esta ocasión. Tengo tela fleece o polar en color crema, lo pueden utilizar fieltro si lo desean, sino que en color crema solamente tengo fleece. Fieltros si tengo negro, verde, rojo y estampado. Está lamé, que es esta que es dorada, piel de ángel, yersilón o piel de durazno. Duetina también le dicen en algunos países, que es para hacer rostros o partes del cuerpo. Peluche de pelo corto. Tengo también una pieza de madera, esta pieza de madera que tiene una dimensión de 8.5 por 24.5 y tiene 9 centímetros de grosor. Cinta navideña, estas que son alambradas, y los correspondientes a las telas que necesitamos, las tijeras, también pinturas para tela, porque vamos a pintar, cordón dorado, aproximadamente unos 2 metros, un poco más, 3 metros sería lo ideal, 3 metros, velló o de las lanas que les he enseñado a hacer en otros videos. Aquí en la parte superior les dejo el enlace para que aprendan a realizar las lanas si no encuentran el velló. La silicona caliente, algodón siliconado. Recuerden que aquí en la parte baja, debajo del título del video, encuentran la lista de materiales y el enlace para que encuentren también los moldes. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, y aquí entonces ya están las telas cortadas. Nos adelantamos un poco porque esto es más sencillo, más fácil de hacer. Estos son los moldes. Si pueden notar, en todos dejamos aproximadamente 1 centímetro para lo que corresponde a la costura. Estos moldes son para 2 muñecos, para Santa y para la señora Claus. Aquí vamos a cortar 2 piezas para la señora Claus y 2 piezas para Santa. Este corresponde a las piernas, o sea que son 4 piezas. Para las botas son 8, 4 y 4. La plantilla de las botas son 4, 2 y 2. El gorro que corresponde a la señora Claus es 1, para el gorro del Santa son 2, para los brazos son 8, 4 para cada uno, para el cuerpo son 4, 2 para cada uno, para la base del cuerpo 1 para cada uno, la nariz 1 para cada uno, la cabeza son 4 piezas, 2 para cada uno, y para los brazos son 8 piezas, 4 para cada uno. Es muy sencillo. Igual en los moldes siempre les dejo notas de cuántas piezas hay que cortar de cada uno. Para las personas que están interesadas en nuestra revista digital, aquí en la parte baja, debajo del título, dejamos la descripción del enlace donde se pueden contactar para las personas que están interesadas en las revistas digitales que estamos vendiendo. Entonces con esto ya
especificado, comenzamos. Entonces ya con todas las piezas detalladas vamos a empezar a coser. Por ejemplo, esta es la cabeza de Santa, cualquiera es igual. Vamos a empezar a utilizar puntada recta en todas las piezas. Esa es la puntada que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar a coser. Sí les voy a explicar algo para no tener que mostrarles la costura de cada una de las piezas. Igual ya en varios proyectos que les hemos compartido, les hemos enseñado muchas veces a unir algunas piezas. Entonces la de la cabeza, como pueden ver aquí, estoy haciendo puntada recta. Aquí les voy a acercar una puntada recta. Eso la vamos a hacer por todo el contorno y vamos a dejar un espacio para dar vuelta y rellenar. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con los brazos. Perdón, con los guantes cosemos el contorno, pero la base no. Los brazos también vamos a coser todo el contorno, dejamos un pequeño espacio en uno de los laterales para luego dar vuelta cuando podamos unir los guantes. Igual poco a poco yo les voy enseñando. En el cuerpo vamos a coser solamente los laterales, la base no, porque aquí tenemos una pieza que luego tenemos que unir. Y la parte superior tampoco, porque por ahí daríamos vuelta para rellenar. El gorro vamos a coser solamente estos laterales, la base no. Y así voy a irles explicando poco a poco. Voy a adelantar, pero les voy explicando poco a poco cómo vamos a unir cada una de las piezas. Bueno, ya con todas las piezas listas, entonces vamos a empezar a coser. Esta hace parte de las piernas. Recuerden que por cada proyecto, entonces son por ejemplo 2 de este para la señora Claus y 2 para Santa Claus, para el Papá Noel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pieza la vamos a doblar por el centro. Voy a ayudarme con unos alfileres a sostener. Y voy a hacer puntada recta. Solamente en esta parte, solamente eso es lo que voy a hacer por ahora, unir. Bueno, aquí entonces ya tengo las 4 piernas listas, ya están totalmente cosidas las 4, las voy a dejar un momento a un lado y voy a empezar a trabajar los zapatos, las botas. Entonces en las botas lo que voy a hacer es que coso solamente a este lado, ¿sí? La parte de atrás y la puntera de la bota. ¿Qué puntada? Igual, la puntada es recta. Vamos a iniciar, siempre dejando aproximadamente 5 milímetros o 1 centímetro, dependiendo de la tolerancia que hayan dejado. Esa es la que ustedes deben aplicar. ¿Listo? Bueno, aquí entonces ya terminé de coser las botas. Aquí pueden observar, aquí se ve la costura. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que las plantillas, las partes que hacen la parte baja de las botas del zapato, entonces las vamos a poner con unos alfileres por todo el contorno. Ponemos la parte que quede en el derecho, con el derecho así, y lo vamos a poner por todo este alrededor con alfileres. Y nos va a quedar, aquí ya tengo trabajadas las de color negro, nos va a quedar así. Lo voy a acercar para que lo vean. Allí a contraluz se ve la costura. Todo esto es hecho a mano. Eso con la prueba de que así no tengan máquina lo pueden realizar. Yo los hago a mano para enseñarles. Y cuando le doy la vuelta a la bota, entonces ya queda así, de esta forma. Así nos deben quedar las 4 botas. Entonces voy a terminarlas de hacer para enseñarles entonces luego qué haremos con ellas. Bueno, aquí ya tengo listas las botas que son negras para el Santa y las amarillas, que en realidad son doradas, son las botas para la señora Claus.
Entonces cuando ya se rellenan y ellas quedan con la forma igual, queda perfecto para simular las botas. Aquí les voy a explicar. El lamé es una tela que es elástica, entonces cuando ustedes colocan el molde lo más probable es que tengan alguna dificultad un poco en coserla. Lo que hacen es estirar las telas, ¿sí? Estirarlo muy bien y coserlo. Cuesta un poco de dificultad, a veces puede doler un poco los dedos, pero la verdad el resultado lo amerita, queda muy bonito. Entonces esos tips son para tenerlos en cuenta en el momento en que vayan a cobrar su muñeco. Ahí ya saben el sacrificio que hicieron cosiéndolo a mano y cosiendo este lamé. Entonces ahora ya están al derecho. Cuando ya los rellenemos tendrá la forma perfecta de bota. Ahora lo que voy a hacer es ponerlos en las piernas, en la pieza que corresponde a las piernas. Entonces, como pueden ver, está al derecho ya la bota. Voy a buscar la parte de atrás, la del talón, que esa debe concordar con la parte de atrás de la pierna. Entonces la voy a introducir así y lo voy a sostener también con alfileres. Recuerden lo importante que es que la parte de atrás de la bota quede en la misma línea de la pierna, para que cuando lo cosamos nos quede como una sola pieza, pero nos quede bien, nos quede en orden. Entonces así voy a hacer con todas con todas cuatro, tanto las dos piernas del Santa como las dos piernas de la señora Claus. Miren que queda perfecto, ¿sí? Lo voy a acercar para que vean, queda bien. Y la unión queda exacta en la misma posición, para que cuando cosamos nos queda igual como hice con el Santa anterior, con el del video anterior, igual. Entonces así los ubico todos y voy a empezar a coser aquí en el contorno para que nos quede una sola pieza. Entonces, puntada recta, eso es lo que vamos a hacer por todo este contorno, así. Lo mismo vamos a hacer entonces con las cuatro piernas y lo que corresponde a las botas. Bien, entonces ahora ya tengo aquí ya uní tanto los zapatos como las piernas en cada uno de los casos, ¿sí? Ya están todos. Entonces ahora lo que hago es ponerlo al derecho. Eso lo voy a hacer con todas cuatro y las voy a rellenar. Las voy a rellenar muy bien. Entonces así quedan las piernas. Miren, aquí les enseño la unión de la pierna con el zapato, ¿sí? Y queda en una sola línea, queda perfecto. Esto lo voy a rellenar, cuando ya estén listos lo voy a rellenar muy bien. Y también voy a ir trabajando sobre los cuerpos. Aquí, como pueden ver, también cosí solo los laterales, solo este lado y este. La parte baja no todavía, porque necesito tener primero rellenas las piernas, porque van a ir unidas al cuerpo, a la base del cuerpo. Entonces rellenamos y luego sí uniríamos al cuerpo. Recuerden, esto sí es muy fácil, solamente es coser a este lado y a este lado. Cuando ya tengan esas piezas listas, entonces ya sí empezaríamos a armar. Por ahora solo rellenamos. Bueno, aquí ya tengo entonces las piernas totalmente rellenas. Es un relleno suave, no es para que quede apretado, no es para que tenga mucho peso, sino que quede bien consistente, ¿listo? Y en la parte superior es cerrado con una costura recta, debe quedar mirando hacia el frente, por decir así, la costura, así horizontal. Sí, aquí está la bota, aquí está de medio lado y aquí está de frente.
Entonces así debe quedar para que nos quede mostrando la pierna de frente, el zapato, así. Esto lo voy a introducir entonces en el cuerpo. Ese es el cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a introducir por la parte más pequeña. Introduzco una pierna. Lo puedo, como el fieltro cede un poco, entonces puedo poner este así. Y luego introduzco el otro. Así. Porque la idea es que me queden unidos a la base del cuerpo. Entonces esta es la manera de hacerlo, o por lo menos la manera que yo lo hago. Entonces nos van a quedar, como quien dice, los pies van a salir por el cuello, ¿sí? Van a salir por el cuello, y aquí voy con un alfiler, voy a sostenerlo para cuando lo vaya a coser. Lo mismo con la otra. Lo coso para que nos quede de una vez en el sitio, ¿cierto? Listo. Entonces aquí pueden ver, ya queda. Hay que organizarlo bien para que no nos vayan a quedar torcidas las piernas. Ya queda bien. Y lo mismo voy a hacer con la Mamá Noel, ¿sí? Con la señora Claus. Entonces este es el cuello, introduzco las piernas y solamente en una parte, en uno de los lados del cuerpo, aquí, solamente en uno, le pongo los alfileres y empiezo a coser. Algo que debes tener en cuenta cuando vas a coser esta parte para que las piernas queden bien es, primero, que las piernas te estén mirando al frente y que la parte en la que lo vas a pegar en el cuerpo también sea la delantera. Sí, esa es la manera de poner, tanto el cuerpo como las piernas, para que no vayan a quedar las piernas mirando hacia atrás. Entonces aquí estoy haciendo puntada recta para que queden fijas estas piezas. Bueno, así ya me ha quedado cosido. Si las dos piernas ya quedaron unidas al cuerpo, ahí lo pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la base del cuerpo. Esta, por ejemplo, es la de la señora Claus. Entonces voy a tomar la base del cuerpo y la voy a poner aquí con alfileres. Lo voy a sostener con unos alfileres. Busco primero el centro de las telas para que todo nos quede siempre bien ordenado, bien en el sitio. Y empiezo a poner unos alfileres. Así, los ubico por todo el contorno. Y esto nos permite que ya vayamos dándole forma al cuerpo de la señora Claus y también al del Santa. Aquí ya lo tengo, ¿sí? Les acerco. Está por todo el contorno. Y con la misma puntada que he hecho todo el proyecto, en puntada recta, voy a empezar a unir la base al cuerpo como tal, la base del cuerpo. Y ahí trabajo también con las piernas, que también estas por lo menos también están unidas aquí, en esta parte. Entonces todo eso se cose y así ya quedan aseguradas las piernas al cuerpo totalmente. Listo, ya hemos cosido por todo el contorno, ¿sí? Lo pueden notar, aquí les enseño. Lo cosen con la misma puntada recta, y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta. Ya quedan las piernas al derecho y por supuesto el cuerpo también. Y aquí queda bien, listo para rellenar. Listo, aquí queda la parte de la base. Y en esta parte solamente nos quedaría rellenar. Aquí tengo el Santa, igual, acá es la base y esta ya queda totalmente relleno. Y aquí con una puntada de zurcido, lo voy a zurcir, apretamos y ya quedaría entonces
conformada la parte del cuerpo y las piernas. Entonces hay que seguir. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que corresponde a los brazos. Los brazos, todos los 4 brazos, vamos a coser, miren aquí muy bien, vamos a coser por todo el contorno, pero aquí voy a dejar un espacio para dar vuelta a la pieza. ¿Por qué? Aquí está abierto, pero es que aquí voy a poner el guante. En esa parte está abierta, pero ahí voy a poner el guante con la misma técnica o la misma forma como puse las botas. Entonces debo dejar un espacio para poder darle vuelta luego a la pieza. Entonces, por ejemplo, recuerden que siempre lo que son los zapatos y los guantes se ponen con la pieza al revés y el guante o el zapato sí se pone al derecho. Con los guantes que hice, igual cosí por todo el contorno, dejando la base abierta para dar vuelta. Perfecto, da la vuelta a la pieza y la voy a introducir en lo que corresponde al brazo. Es lo mismo que se hace con los zapatos. Entonces pongo que costuras queden con costuras para que eso me quede más parejo, quede mejor trabajado. Costuras con costuras. Y ahora aquí, si quiero, o si de pronto a veces se dificulta sostener las piezas que queden quietas, pongo unos alfileres. Con todos voy a hacer lo mismo, los brazos tanto los de Santa como los de la señora Claus, y voy a coser por todo el contorno. Voy a acercar un poco la cámara aquí, eso, para que vean. La puntada es la misma, recta, así por todo el contorno, y por eso cuando esté lista la pieza, entonces le daría vuelta por el orificio que dejé aquí en la parte baja. ¿Por qué lo dejé en la parte baja? Para que tenga mejor presentación ahora que terminemos de trabajar ya los cuerpos del Santa y la señora Claus. Bueno, aquí entonces de pronto a contraluz se puede ver la costura en esta parte. ¿Sí? Ya queda, miren, aquí ya les muestro la parte que sería el revés. Y por el orificio que les indiqué, por ahí es donde vamos a dar vuelta a la pieza. Entonces vamos a buscar el guante para empezar a ponerlo al derecho. Luego de que hagamos esto, entonces lo rellenamos con la forma. Listo, entonces lo rellenamos y cuando esté lleno, recuerden que es un relleno firme, ¿sí? No que quede muy apretado, pero tampoco muy flojo, pero que quede bien, que se vea bonito, que se vea estético. Entonces cuando ya lo tengamos totalmente relleno, por este agujero que es por donde estamos rellenando, entonces vamos a sellar, ¿sí? Podemos utilizar una puntada invisible o una puntada pequeña en la que se vea delicado, así como están en estas. Bueno, ya teniendo entonces listo los cuerpos como tal, los brazos ya también armados, rellenos y cosidos, entonces seguimos con lo que corresponde a la cabeza. La cabeza, como les indiqué al principio, entonces se cose por todo el contorno, igual se deja un espacio para dar vuelta y rellenar. Ya en este momento entonces empezamos con lo que tiene que ver con expresiones o con dibujarles también
los ojos, hacerle la nariz. Ya se le va dando forma a este proyecto. Entonces lo rellenamos bien, la cabeza sí debe quedar un poco más maciza, ¿sí? La cabeza sí debe quedar un poco más dura. Aquí ya tengo adelantada la otra cabeza y ella está bien llena. Ella está bien llena porque la tela debe estar bien templada para cuando queremos dibujar o cuando queremos pintar o lo que sea que hagamos en el rostro del muñeco. Entonces termino de rellenar. La puntada que hice, una puntada tipo invisible, no es perfecta, pero igual esta parte no se va a ver, es por donde queda unido al cuerpo, pero entonces que nos quede ya armada la cabeza para empezar a dibujar. Bueno, aquí entonces ya tengo armadas las cabezas de los dos muñecos y para poder empezar a dibujar necesito también tener en cuenta el tamaño de la nariz y dónde lo voy a ubicar. Entonces lo que voy a hacer es que, recuerden que son dos piezas, una para la señora Claus y uno para Santa. Entonces voy a tomar la pieza y aproximadamente a 5 milímetros de la orilla voy a empezar a bastear, ¿sí? Es una puntada intermedia y lo que hago es zurcir un poco y también poner relleno para darle forma a la nariz. Entonces aquí estoy zurciendo. Voy a ponerlo aquí un momento mientras tomo el algodón y se lo introduzco en la parte interna y ya con esto le voy dando forma a la nariz. Y listo. ¿Listo? Así quedaría entonces. La coso por la parte de atrás bien para que no se me vaya a soltar. Puedo cortar un poco el exceso para que no quede muy grande la parte de atrás. Listo, y así quedaría la nariz. Y ella me sirve de referencia para ubicarla en el rostro y así poder dibujar la expresión de los ojos. Bueno, entonces aquí ya tengo también las narices armadas. La nariz es el mismo molde, solo que en la de la señora Claus cosí un poco más adentro en la tela y en la del Santa cosí un poco más hacia la orilla. Entonces eso es lo que hace el tamaño. Normalmente Santa para mí siempre es, las facciones deben ser un poco más duras que las de la señora Claus por ser el hombre. Entonces voy a ubicar aproximadamente dónde voy a poner la nariz de él, ¿sí? Y ya con ella ubicada puedo empezar a dibujar la expresión de los ojos. Yo normalmente dibujo directo, entonces voy a hacer así. Le voy a hacer otro tipo de expresión para que no queden igual los ojos a las de la señora Claus. Y recuerden que la expresión de los ojos también se las dejo entre los moldes. ¿Listo? Por ejemplo, a él le voy a utilizar este tipo de mirada y a ella sí le voy a usar el de tipo muñeca. Le voy a poner la nariz y le voy a poner los ojos que sean ovalados. Ya en el video anterior les enseñé aproximadamente cómo pueden hacerlo. Es muy fácil utilizar lápiz y si se equivocan agrandar un poco, disminuir un poco, igual la pintura todo lo cubre y queda muy bien. Entonces sigo con este paso y ya luego empezamos entonces a pintar. Bueno, aquí entonces les voy a acercar un poco, tengo listas las expresiones. Recuerden que es primero muy suave el lápiz y ya luego sí le pueden repintar un poco más o si se han equivocado, pero igual con la pintura no se va a notar. La técnica que yo les enseño es sencilla, no me he complicado mucho con ponerles tantas técnicas en cuanto a pintar. Lo único que hago es después de dibujar, rellenar, sencillamente eso, rellenar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la pintura blanca. Recuerden que las pinturas para los rostros deben ser pinturas para tela, pinturas para tela. Ya ustedes le pueden preguntar a la niña que les atiende, la de mejor calidad, la que más fije. Y de todas maneras, si por ejemplo las pinturas cuando las apliquen están un poco ligeras, pueden dar de 2 a 3 pintadas más hasta que logren el color que ustedes desean.
Entonces aquí lo que hacemos es rellenar. Bueno, aquí ya terminé de aplicar el color blanco, lo dejo secar muy bien y luego hago un retoque en la pintura. Mientras eso pasa, entonces voy a empezar a aplicar el otro color. Voy a utilizar el azul. También pueden utilizar marrón, ¿no? Muchas veces utilizamos un poco más el azul, es como para darle más color al ojo, más luz. Pero también podemos utilizar un color marrón y queda muy bonito. Entonces aquí lo que voy a hacer, como pueden ver, aplico el azul, hago el mismo proceso, solamente es rellenar y continuamos. Bueno, así queda entonces. Ahora lo que hago es empezar a delinear. Entonces tomo los pinceles que he utilizado, es el 00 y el 000, o sea, triple cero, o liner también le dicen. Entonces vamos a empezar a delinear.
Bueno, aquí ya está listo, por lo menos lo que es la expresión de los ojos. Entonces ahora voy a trabajar con el Santa. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerle ya las barbas. Voy a utilizar este material que se llama velló o vellón, depende también del país. Y también en otra oportunidad, cuando de pronto no lo encuentran, les enseñé cómo hacer este tipo de material que se hace con lana. Entonces, en este caso voy a cortar piezas aproximadamente de unos 20-21 centímetros. Así, lo voy a cortar y voy a sacar tiras. Los voy a anudar en el centro porque necesito ese nudo para poder pegar y que este material no se me vaya a deshacer o no se vaya a volver con muchas piezas, digamos que en el camino. Entonces voy a hacer varias. Ellas son las que van a hacer las barbas y el bigote de este Santa. Entonces procuro que me quede en el centro. Ya he hecho algunas otras, pero igual voy a terminar esta también para empezar a trabajar las barbas. Bueno, ya tengo entonces lista la barba aquí para trabajarla. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegar esta aquí en todo el contorno. Entonces para eso son los nudos. Evitamos una de que se deshile la lana, este vello, y también que nos sirva para pegar las piezas. Les voy a ir pegando. Así por todo el contorno. ¿Listo? Esto nos va a permitir que tenga caída. Bueno, así terminamos de pegar las barbas. Esperamos a que sequen muy bien para poderlas manipular. Si ustedes ven ya aquí donde está, no hay peligro de pronto de que se deshilache o se deshile y que de pronto se nos dañe. Y aquí lo podemos manipular también para cortarlo y darle la forma. Pero ahora, antes de cortarlo y darle la forma también, igual voy a hacer para las barbas, aquí, perdón, para el bigote. Esta es una pieza que también la anudo en el centro. Y la voy a ubicar donde se va a poner la nariz también. La voy a ubicar aquí. ¿Sí? Luego la arreglo, la corto y la acomodo bien. Y la nariz, recuerden que era más grande que la de la señora Claus. Le voy a aplicar también silicona. Y la pongo de una vez. Sostengo bien porque la idea es que tape el nudo del bigote y quede fija de una vez en el rostro. Listo, entonces así ya queda seco, ya queda conformada, como quien dice, la parte principal del rostro.
Ahora sí vamos a darle un poco de forma a estas barbas que están un poco despeinadas. Entonces ustedes miran cómo la quieren, si las quieren redondas o triangular. Ya cada uno le va dando la forma que le parezca o que le guste a su santa. Yo por ahora solamente la voy a redondear un poco. Ya luego, a medida que vaya conformando el cuerpo, veo si necesita que le corte un poco más o si la dejamos allí. Pero por ahora solamente voy a quitarle como un poco de ese volumen despeinado que tenía la barba. Ya luego se las acomodo un poco más. Igual ustedes pueden hacer lo mismo. Solamente quitarle como lo más despeinado que se ve y dejarlas más bien redondas. Y listo. Ahora entonces continúo con la señora Claus. Ya la tengo aquí también lista en cuanto a lo que es la pintura. Son los mismos pasos que se hicieron con el Santa. Ahora lo único que voy a hacer con ella es hacerle su cabello, que normalmente tiende a ser también blanco. Entonces vamos el mismo proceso, pero ella va a ir así, como un copito de algodón. ¿Listo? Entonces voy a intentar acomodarlo en la parte de atrás. Voy a irle dando vuelta, a entrenzarlo, por decirlo así. Esto lo va a tapar el gorro que vamos a trabajar. Se perdieron esta parte. Ahora atrasan un poco y repiten el paso. Así queda. Así es. Y también vamos a poner un poco de silicona, claro, porque se puede soltar. Pero miren cómo queda. ¿Sí? Queda con su peinado ya listo. Ahora le voy a poner un poco de silicona para que no se nos vaya a soltar las piezas. Bueno, ya al terminarla, entonces en la parte de atrás levanté un poco, puse silicona, también aquí en la parte baja, levanté un poco aquí la frente y también apliqué silicona para que la pieza entonces quede ya lista. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me falta la nariz. Pegarle la nariz, voy a hacer lo mismo, aplico y espero a que seque muy bien. Recuerden que siempre con esto hay que esperar a que seque muy bien para luego sí poder dibujarle la expresión de la sonrisa. Ahora entonces le voy a dibujar una leve sonrisa. Así. ¿Listo? Entonces así ya nos quedó la señora Claus. Ya el señor Claus también, o a Santa, ya lo tengo también listo. Así. Bueno, ahora continuamos con lo que es el gorro. Recuerden que la pieza es muy sencilla, son dos piezas y la vamos a coser solamente en este extremo y en este otro extremo. La parte baja la vamos a dejar para dar vuelta y así tener el gorro de Santa. Voy a sacarlo muy bien aquí, sacar el extremo. Bueno, entonces ahora lo voy a introducir, ya lo voy a poner aquí en esta parte. Listo, lo voy a ubicar bien. Recuerden que en la parte de atrás lo pego bien para que tape las imperfecciones que hay en esta parte. Lo pego bien y acá sí un poco más levantado para que no tape tanto la expresión que hay de los ojos. Puede hasta de pronto tomar un poco del gorro, de la tela, doblarlo un poco así para que no tape tanto. También puede ser una opción. Y pegarlo.
Listo, luego de colocar entonces el gorro, en el extremo voy a poner un pompón y adicional a eso voy a hacer un rollo de peluche, así como los que les he enseñado. Este tiene 4 centímetros de ancho, lo enrollé, lo pegué con silicona y me quedó este rollo de 4 centímetros por 40 centímetros de largo, que sería más o menos el contorno que tiene el gorro del Santa. Ustedes pueden colocarle otro adorno, otro tipo de peluche o peluche ovejero, que es mucho más fácil que enrollar ese, porque ese es de pelo corto y por eso es que me toca hacerlo, para que le dé mayor volumen a el proyecto que estoy trabajando. ¿Listo? Eso sí queda muy bonito, pero tiene eso de que es más delgado, entonces no se ve tan pomposo como me gusta a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la silicona y voy a pegar el peluche. Bueno, entonces continuamos el trabajo, continuamos con los muñecos. Como pueden ver, coloqué piezas de peluche en la parte que es superior a las botas, lo que corresponde a la parte baja del cuerpo, y también lo hice en los puños de los brazos, ¿sí? Eso lo que hice fue entubar peluche, igual como lo hice con el gorro de Santa, sino que estos tienen un calibre más amplio. Por ejemplo, el de los brazos es de 5 centímetros que corté de ancho para entubar, y lo que es el contorno de la ropa del cuerpo, ese sí fueron 7 centímetros. 7 centímetros de ancho por la medida del contorno, 6 centímetros de ancho por el contorno, y el de los brazos 5 centímetros de ancho por el contorno. Es muy fácil, es muy sencillo. O pueden colocar el peluche que ustedes deseen, que sea grueso, porque eso le da una mejor apariencia. El que es ovejero es muy bueno, entonces ese también pueden utilizarlo y pueden ahorrar un poco de dinero, porque con él de pronto no tienen que estar haciendo rollos de peluche como en mi caso, que es un poco más delgado. Ya con esto listo, ellos ya se sientan. Recuerden que ellos no van sentados sobre base, creo que podrían ponerlo,
pero van a estar sentados como en una especie de columpio, entonces por eso se ve como forzadas un poco las piernas, pero después de que tenga caída, si es en el borde de una mesa o en el borde de una chimenea, queda perfecto. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces voy a hacer de que voy a coger, tomar silicona caliente acá en la parte superior del cuerpo, voy a aplicar bastante y allí voy a pegar la cabeza de la señora Claus. Ella es la dueña de este cuerpo, entonces aquí lo voy a pegar. Recuerden que hay que sostenerlo bien, ya como tiene de pronto el trabajo del pelo es un poco más delicado, entonces lo voy a sostener bien hasta que seque totalmente. Lo mismo voy a hacer con el Santa. Bueno, aquí ya tengo tanto a Santa como a la señora Claus, correspondiente cada uno en su cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es pegar o coser, lo que ustedes decidan, un brazo a cada uno de ellos por ahora. Lo que pasa es que ellos en el columpio van a ir muy juntitos, muy unidos, pero entonces este brazo de ella se va a encontrar con el de él. Entonces así los voy a pegar para que ellos queden en esta posición. Entonces por eso debo pegar el brazo, solamente pegar el brazo de ella, el de los extremos de cada uno, para que luego se encuentren. Entonces vamos a tomar la silicona. Ellos aquí se ven que no se sientan muy bien porque es que ellos tienen una postura para el columpio. Voy a ponerle la silicona a ella, al brazo. Le aplico bastante y lo pongo en la posición que necesito, así. Debo sostenerlo hasta que seque y lo mismo hago entonces con el brazo del Santa. Bueno, mientras se secan entonces esos brazos que los tengo allí apuntados en este momento con alfileres, voy a enseñarles a hacer el posible gorro que le podemos poner a la señora Claus. ¿Por qué el posible gorro? Porque con el peinado que le hice, pues él queda bonito, queda bien presentado y sería una lástima taparlo con el gorro. Pero cuando de pronto no nos queda igual o de pronto es otro el material que utilizamos, entonces hay que dar una opción. La opción es esta pieza circular que está entre los materiales. Lo que voy a hacer con ella es zurcirla y esto nos va a dar un gorro para la señora Claus. Igual se lo voy a medir un poco, si me gusta se lo dejo y si no, solamente quedaría con el peinado y algún accesorio que le coloque de adorno en su cabello. Entonces lo que voy a hacer aquí es solamente a un centímetro aproximadamente del borde. Voy a empezar a zurcirlo y la forma de gorro que nos da sería la que se le pondría a la señora Claus. Entonces así es, les voy a enseñar para que lo vayan viendo. Lo voy zurciendo, es puntada intermedia recta y así le voy dando forma. Voy a intentar terminarlo y les mostraría cómo queda. ¿Sí? Que si no de pronto no les dije en el momento cuánto era la cantidad, 55 centímetros de vello, el largo fue 55 centímetros, el ancho lo normal que viene en él. Entonces que ella quedó muy bien peinada, ¿sí? El trabajo quedó creo que bien hecho, entonces sería una lástima taparlo. Si llegado el caso pasa de que no pueden pegarlo porque apenas están empezando, apenas están practicando y no les queda igual, entonces este gorro que está entre los moldes sería la opción para ponérselo. ¿Sí? Lo abriríamos bien y cuando ya lo ajustaríamos sobre la cabeza y allí ya quedaría. En lugar de eso le voy a poner como una especie de broche, le voy a poner en realidad este adorno, lo voy a poner aquí, me corro un poco el cabello como si estuviera partido y aquí como si ella se hubiera peinado muy coqueta. ¿Listo? Así lo voy a terminar para que quede mi señora Claus así. Entonces ahora lo pongo. Bueno, entonces continuamos. Ya el brazo de los extremos quedó listo. Ahora les damos la vuelta, los vamos a poner como quedarían en la parte de atrás. Recuerden que ellos van a quedar muy juntos, van a quedar unidos. Entonces los brazos que corresponden a la parte de atrás, uno lo pondríamos para que ellos se abracen en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces así pondríamos el de Santa y de igual manera pondríamos el de la señora Claus. Entonces este iría así y el de ella iría también en esa posición. Bien, así.
luego los arreglamos en la parte baja, ellos quedarían así. O puede ir el de ella más abajo y el de él más arriba. ¿Sí? Esas son las posiciones que vamos a utilizar para los brazos de la parte de atrás. Podemos pegar entonces el de ella y luego pegaríamos el de él. Bueno, ya cada uno tiene la posición del brazo, cómo se va a ubicar cuando los pongamos en el columpio, que sería esta su posición y esta aquí. Pero entonces todavía nos faltan unos pequeños detalles. Entonces el primero es que a la señora Claus le falta su bufanda. Lo voy a poner aquí alrededor de su cuello sin ir a dañar el trabajo que ya hice. Exacto. Lo puedo poner hasta en el otro lado, pensando en que va a ir abrazada con el señor Santa. Entonces así. Acá queda así puesto. Y a la bufanda le haré un flequillo también, para que quede mejor. ¿Listo? Así queda hecha. Y aquí también le voy a decorar, como les dije ahora, el cabello. Entonces lo voy a prensar un poco aquí. Y le voy a aplicar un poco de silicona a esta aplicación. Y así quedaría como un broche para su cabello. ¿Sí lo notan? ¿Sí? ¿Lo ven un poco? Eso. Aquí en el extremo voy a hacer un corte y ya también vamos a empezar a trabajar el columpio. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la tabla base en la que vamos a poner la señora y el señor Claus. Entonces aquí, por ejemplo, la tengo y tiene de ancho 8.5 y el largo total es de 24.5 centímetros. Vamos a utilizar cordón dorado o el que ustedes encuentren que nos sirva para ponerlos a colgar. Este es dorado así intermedio, es muy lindo, pero también hay otros en el mercado combinados que vienen en color plata o con colores navideños. Eso ya va en decisión de cada uno de ustedes. Le hice unos orificios, cada orificio está a una distancia de 1,5 centímetros por cada lado, 1,5 centímetros para que queden parejos. Entonces la distancia que voy a utilizar para cada uno de los cordones para los lados va a tener 1,20, ¿sí? 1,20 metros. Entonces lo que voy a hacer es intentar ingresarlo por estos orificios. Y cortarlo cuando sea 1,20 aproximadamente. Los anudo en la parte baja. Así como hice en el proyecto anterior con el otro Santa. Lo anudo bien y ya queda listo. Listo, así en la parte baja queda anudado. Así queda la parte superior. Le he aplicado un poco de una laca, un sellante, para que sea mucho más duradero. Y así ya queda entonces el columpio como tal. En la parte superior, aquí, en esta, aquí, los voy a unir con estos alambres. Estos alambres son muy fáciles de encontrar. Estos los utilizamos normalmente cuando compramos el pan tajado o pan de molde. Muchos paquetes vienen con estos alambres. Podemos reutilizarlos y aplicarlos también a nuestros proyectos. Si ven que no todo se bota a la basura, nos sirve también para hacer nuestras manualidades.
Entonces lo ponemos aquí en el extremo, cortamos el exceso o lo doblamos si queremos para no desperdiciar y botarlo, que nos asegure bien, y así ya nos queda entonces la pieza conformada, ya nos queda el columpio hecho. También tengo un moño con la cinta alambrada. De estos moños yo les enseñé a hacer aquí en la parte superior. Les comparto un moño que hice casi igual a este con cinta alambrada. Solamente es envolver 2-3 veces lo que tengamos de cinta, sacar los extremos a cada lado y nos queda un moño así como este. Y ese lo vamos a poner también con cinta alambrada en el extremo del columpio para que nos quede así decorado y nos quede bonito. ¿Listo? Ahora eso lo haremos al final. Cuando tome las fotos les muestro y verán cómo va quedando de lindo. Bueno, entonces ahora sí, ya vamos a empezar a pegarlos. Entonces la parte que es el sentadero, ¿sí? La colita del Santa, le vamos a aplicar silicona. Y lo mismo vamos a hacer con la señora Claus. Entonces los ponemos bien en el borde porque las piernas deben caer. Entonces aquí le voy a levantar para que las veamos. Ellas tienen que caer porque se supone que están en un columpio. Entonces así pongo este y ya la pongo a ella también. La aplico acá en el sentadero. Y ya luego de que los pego, entonces también uno los brazos. ¿Sí? Si quiero los dejo así, si quiero les pongo juntos. Y los de atrás, necesito que ya caiga también. Listo, ahí está perfecto. Y los de atrás, entonces ahora también los sujeto, los pego en la parte que le corresponde a cada uno. Así. Ahora los ubico en la parte trasera, entonces a la mano de ella, la que lo está abrazando, le aplico un poco de silicona, lo ubico en el sitio, así, y sostengo hasta que seque, e igual hago con la mano de él, le aplico silicona y lo sostengo hasta que seque muy bien el abrazo que le da a ella. Y bien amigos, entonces aquí les voy a mostrar cómo se va viendo los detalles. Allí están en el columpio, cada uno está en su lugar, por decirlo así. Unos pequeños detalles también en la ropa del Santa, y ahí quedan muy juntos, mirando entonces el columpio, el cordón hasta donde va. En la parte superior podemos poner un moño así en cinta, o también podemos colocar una pequeña guirnalda para decorar. Igual este tipo de muñecos se ponen muchas veces en las entradas de las casas, ¿sí? O se ponen de pronto en algunos hogares, hay como una especie de arcos, en esos arcos colgando quedan muy lindos. Entonces espero que el proyecto les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que en la parte baja, en la descripción, dejamos el enlace donde encuentran los moldes, la lista de materiales completa. Regálanos por favor tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Allí cuando tú pulsas, YouTube se encarga de enviarte cuando tengamos estrenos. También déjanos tus comentarios y nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.